Ana intenta enterrar su duelo bajo capas de productividad, hasta que el silencio de su gato Vargas le revela que la verdadera fuerza no es ignorar el dolor, sino aprender a caminar con él. La oficina es mi búnker, un refugio construido contra el recuerdo. Afuera la ciudad duerme, pero aquí el único sonido es el tecleo frenético, mi única arma contra el asedio constante de la memoria. Mis dedos, antes ágiles, ahora dudan antes de cada tecla. Vargas, mi gato negro, observa desde la sombra, sin juzgar la guerra silenciosa que libra mi mente. Él solo presencia el temblor de mis manos. El timbre del teléfono corta el silencio. Es Luis, mi jefe. Su voz no exige, sino que condena. Mañana necesito el informe final, Ana, sin excusas. Sus palabras no son solo una orden laboral, son la piedra que rompe el dique. El ruido de la oficina desaparece, reemplazado por un sonido ensordecedor, el eco de los días en el hospital, el olor a desinfectante, el último suspiro de mi madre. El duelo que intentaba mantener a raya inunda la sala. No es tristeza, es pánico. Intento escribir, pero mi mente ha desertado. Creo que si siento el dolor me derrumbaré. Si permito que el recuerdo de mi madre entre, no podré trabajar. Así que lucho, empujo el dolor hacia abajo, lo escondo detrás de frases corporativas y gráficos de Excel. Pero la energía que gasto en contener este océano es la misma que necesito para pensar. El cursor parpadea burlándose de mi bloqueo. Vargas se frota contra mi pierna. Un recordatorio físico de la vida, pero estoy atrapada en mi propia cabeza, prisionera de esta lucha interna. Mi mente me susurra que no tengo derecho a seguir adelante si mi madre ya no puede. Es la trampa de la culpa, el dolor convertido en una barrera entre mí y mi propia vida. Intento obligarme a sentirme bien para poder trabajar y ese esfuerzo me desmorona. Su madre siempre decía que la fuerza no era no caerse, sino saber levantarse. Recuerdo sus manos, ásperas y suaves al mismo tiempo. El bloqueo se convierte en asfixia. Soy inútil, no voy a poder, me van a despedir. Los pensamientos zumban como avispones. Intento controlar lo incontrolable. Quiero obligarme a sentirme bien para poder trabajar y ese esfuerzo me desmorona. Grito, un sonido seco que muere en la alfombra. Los papeles caen, un caos blanco reflejando el caos de mi mente. He intentado controlar la tormenta desde dentro y solo he logrado destruir mi propio refugio. En medio del caos, Vargas vaca. No viene a consolarme, no viene a darme consejos. Viene a estar, se sienta frente a mí y me mira. En esa mirada no veo piedad, solo presencia. El gato no lucha contra su instinto, no se preocupa por el futuro, simplemente es. En ese silencio compartido, algo cambia en mí. Dejo de luchar contra la respiración entrecortada. Dejo de intentar borrar la imagen de mi madre. Acepto que el dolor está ahí, ocupando un espacio en mi pecho. Sufro y aún así puedo respirar, pienso. La distancia entre mí y mi dolor se abre. No estoy curada. El dolor sigue ahí sentado en la silla de al lado observándome trabajar, pero ya no le obedezco. No espero a que el dolor desaparezca para actuar. Comienzo a escribir y las palabras fluyen no a pesar de mis lágrimas, sino con ellas. Escribo para cumplir con mi trabajo, sí, pero también como un acto de dignidad. Escribo porque valoro mi profesionalidad, valoro mi capacidad de construir algo aunque mi mundo se haya roto. Cada tecla es un pequeño paso hacia mis valores, hacia la mujer que mi madre quiso que fuera. Fuerte no porque no siente, sino porque siente y avanza. El correo se envía. La respuesta de Luis llegará luego, quizás sea un elogio, quizás una crítica, eso ya no importa. He ganado una batalla mucho más importante, la batalla contra mi propia evitación. El gato ronronea sobre mi regazo, vibrando con la vida que continúa. Sé que el duelo volverá, que habrá noches oscuras, pero ahora sé que no necesito huir de mi propia sombra. Aprendo a caminar con ella, sintiendo el peso, pero manteniendo el rumbo. A menudo creemos que estamos rotos porque sentimos dolor y dedicamos nuestra vida a intentar arreglarnos para ser funcionales. Pero el dolor no es un error del sistema, es parte del tejido de la experiencia humana. La libertad no llega cuando logramos eliminar el sufrimiento, sino cuando dejamos de luchar contra él. Aceptarlo no significa rendirse, significa hacerle espacio para que, a pesar de su peso, podamos dar pasos hacia lo que realmente nos importa. Vivir no es esperar a que la tormenta pase, es aprender a bailar bajo la lluvia. La historia de Ana es un retrato profundamente humano de la evitación experiencial, ilustrando cómo, en nuestro afán por no sentir dolor, podemos convertir nuestra propia vida en una trinchera asfixiante. Al intentar sepultar el duelo bajo capas de hiperproductividad, Ana quedó atrapada en una fusión cognitiva, con la culpa y el destructivo mandato interno de que seguir adelante significaba traicionar la memoria de su madre. La figura de su gato Vargas actúa como un poderoso ancla hacia el yo observador y la consciencia plena,
una presencia que no juzga, que no huye del malestar y que simplemente habita el momento presente. El verdadero giro terapéutico ocurre cuando Ana abandona su guerra interna por controlar lo incontrolable y abraza la aceptación radical. Al permitir que la tristeza ocupe su espacio en el pecho sin intentar silenciarla o resolverla, el sufrimiento deja de ser un muro paralizante para convertirse en un compañero de viaje. De este modo, el acto de terminar su informe se transforma por completo, ya no es una vía de escape dictada por la ansiedad, sino una valiente acción comprometida guiada por sus valores más profundos de dignidad, profesionalidad y la resiliencia heredada de su madre. Su viaje nos recuerda que la flexibilidad psicológica no se alcanza anestesiando el corazón o borrando nuestras pérdidas, sino cultivando el coraje de abrazar nuestra vulnerabilidad para continuar construyendo una vida significativa, incluso cuando el dolor camina a nuestro lado.